¿Qué es el estilo? ¿Cuántos estilos existen? ¿Por dónde empiezo para crear mi estilo? ¿Necesito saber realismo? ¿Cómo aprendo el estilo cómic? ¿Es útil el estilo manga? ¿Cuántos medios existen? ¿Cómo defino mi estilo? ¿Cuánto necesito saber de anatomía? Para poder empezar a definir tu estilo propio es necesario entender unas simples pautas. Por ello, hoy vamos a hablar del estilo. Y lo primero que debemos entender es que no existe un único estilo de dibujar cómic o un único estilo de dibujar manga. Ambos tienen diferentes influencias de los demás medios, pero sí existen unas pequeñas diferencias en la forma de trabajar o narrar las historias. Por ello, vamos a hacer un pequeño viaje para entender esas formas, y empezaremos por Europa. Lo que más se trabaja en Europa es la novela gráfica, que está caracterizada por ser autoconclusiva, de un único tomo, de unas 100-120 páginas, a tapa dura, a color y con una producción muy lenta, ya que el autor y el dibujante suelen ser la misma persona y tocan una gran variedad de temas, sobre todo adultos. Y empezaremos este viaje en Paellalandia, donde yo resido, y aquí destacan dibujantes como Francisco Ibáñez, el gran maestro de las viñetas, creador de grandes personajes como Mortadelo y Filemón, los dos superagentes de la tía. Pero aquí también hemos tocado algunos temas de superhéroes, como Hero Kids, que tienen gran influencia de los superhéroes de Marvel. Ahora cruzamos los Pirineos y nos vamos a Francia, donde encontramos grandes novelas y personajes como Tintín, Blackshot y Asterix y Obelix, entre otros. Continuamos este viaje y cogemos un avión para irnos a Japón, donde hablaremos del manga, el cual se caracteriza por leerse de derecha a izquierda, se suelen sacar en series de una semana a un mes, suele ser en blanco y negro y se suelen tocar temas tan diferentes y variados como por ejemplo Shin-Chan, Dragon Ball o Baki. Sea el tema que a ti te guste, encontrarás un manga acorde a ello. Y para terminar nuestro viaje por el mundo, vamos a Estados Unidos, donde visitaremos y hablaremos del cómic, el cual se centra en los superhéroes que cuentan con una dualidad de identidad viviendo en el mundo real, se comercializan las grapas y se utiliza un dibujo más estilizado. Y las empresas que dominan y rivalizan entre ellos en este sector son Marvel y DC, quienes cuentan con grandes IPs muy famosas y conocidas, como por ejemplo Marvel, quien cuenta con IPs tan famosas como el colorido Capitán América, el famoso Spider-Man o los X-Men, entre muchísimas otras de gran prestigio. Pero su rival no se queda atrás. DC Comics cuenta con grandes IPs como Batman, el Caballero de la Noche, los Green Lanterns o el famosísimo Superman. Pero, aunque son las más famosas, no quiere decir que sean las únicas que existen en Estados Unidos en el sector del cómic. Existen muchas otras que también trabajan IPs de gran renombre, como por ejemplo la famosísima Boom Studios, quien es la encargada de traer los cómics de los Mighty Morphin Power Rangers o Dune, entre otros. Y ahora, si te preguntas si tienes que estar años dibujando bodegones, o estudiando el cuerpo humano de forma rara, o dibujando carboncillo durante tanto tiempo que te aburres, la respuesta es no. O sea, sí que necesitas una base anatómica y necesitas entender el cuerpo. Pero te explico el porqué. ¿Qué tienen en común el Capitán América, Bucky y Finn el humano? Pues que ambos representan a un ser humano, a una persona. Por ello, necesitamos entender las características y los músculos de un ser humano para poder llevarlos y hacer una síntesis a nuestros personajes. Pero como ilustrador, tu trabajo no acaba solo en conocer el cuerpo humano. También necesitas conocimientos de perspectiva, anatomía, ilustración, color, arquitectura, paisaje, maquillaje y muchos campos que abarcan una cantidad de posibilidades igual que la realidad misma, ya que constantemente tienes que estar dibujando diferentes situaciones cotidianas que te requieren conocimientos de varios campos. Pero no te agobies, porque no es necesario saber todo eso o tenerlo todo en la cabeza. Contamos con la gran herramienta que es Internet y la búsqueda de referencias. Podemos buscar esos elementos que necesitamos mediante un estudio previo de nuestra ilustración y con una síntesis, que ahí es donde entra el trabajo del ilustrador, mezclar todos esos conceptos en un dibujo que tenga sentido y quede bien contrastado. Ahora vamos a ver unos ejemplos donde te voy a explicar esto mismo. Por ejemplo, veamos esta ilustración de un cómic de los Avengers. El edificio, aunque muy bien hecho, no lo ha creado el dibujante. Es el edificio Chrysler. Pero este edificio no solo lo ha usado este dibujante para esta ilustración, se utiliza bastantes veces. Por ejemplo, veamos esta ilustración de Batman. Fíjate en la gárgola.
¿No te parece llamativa? Pues, ¿qué te parece si te pongo esta imagen? Se parecen, ¿verdad? Así que, como puedes darte cuenta, todo dibujante, hasta el más experto, utiliza la realidad como mecanismo o como herramienta. Porque, igual que utilizamos una regla, contamos con la posibilidad de usar el Internet para buscar referencias de la realidad y plasmarlas en nuestra ilustración. Todo lo que podamos utilizar como una ayuda, bienvenido sea. Bien, ahora os voy a mostrar un ejemplo de un pequeño ejercicio que podéis utilizar o una pequeña ayuda que podéis utilizar a la hora de crear una ilustración. Como podéis ver, estoy haciendo una pequeña ilustración o boceto de la Bruja Escarlata, utilizando de referencia una imagen que encontré en Pinterest de una chica haciendo esta pose que me gustó bastante. Recomiendo utilizar Pinterest y buscar imágenes reales de personas humanas y ver qué pose o qué personaje nos puede llamar la atención y a partir de esa pose tratar de crear nosotros nuestro propio personaje. ¿Por qué es mejor utilizar una foto real que una foto o un dibujo ya creado? Porque a la hora de utilizar un dibujo que ha hecho otra persona, él ya ha hecho su propia síntesis de la realidad y ya ha hecho su propia forma de dibujar y sus pequeños tips o sus pequeños gags. Si tú plagias o dibujas esa ilustración de ese dibujante, no estás aprendiendo o no estás creando algo tuyo, estás copiando y solo te estás limitando a ser la copia del dibujante que ya ha hecho esa ilustración. Por eso es mejor coger una ilustración real y de ahí hacer nuestra propia síntesis, porque es donde van a ir apareciendo nuestros pequeños detalles y nuestras pequeñas manías a la hora de dibujar y se va a ir desarrollando un estilo propio. Cuanto más trabajemos y más bocetos hagamos, mayor será el desarrollo y más mejorarán nuestras técnicas de dibujo, tanto nuestro trazo como nuestra visión 3D y el resto de habilidades que conlleva el dibujo. Vamos a continuar y en el siguiente ejemplo vamos a explicar un poco mejor todo esto. Como veis, he cogido de referencia una imagen de un chico saltando que encontré en Pinterest y he realizado un boceto básico para entender sus proporciones y he añadido algunos pequeños detalles del personaje, para finalmente terminar de detallar y podemos ver que he añadido mi propio estilo y mis pequeños detalles y aquí tenemos al personaje de Wiccan. Bien, pues ya conocemos los medios que existen y a los que podemos enfocarnos y también conocemos la realidad y sabemos hacer una síntesis de ella. Ahora veamos el último paso para poder ir desarrollando nuestro propio estilo. Y es que los artistas somos el resultado de nuestras experiencias y de todo lo que hemos ido aprendiendo y nos ha ido gustando. Por ello, el último paso es seguir aprendiendo y seguir explorando para poder evolucionar nuestro estilo con nuevas experiencias. Por ejemplo, veamos esta ilustración de Iron Man. Es de los 80 y veamos ahora una más actual. El cambio es brutal, ¿verdad? Pero no solo eso, veamos esta portada de un cómic de Spider-Man y veamos uno un poco más actual. El cambio en perspectiva y en anatomía y todo ha cambiado un montón, ¿no? Y es que constantemente la industria está evolucionando. Por eso los artistas debemos seguir evolucionando y aprendiendo, tanto de anatomía, como de perspectiva, como de color, como nuevas técnicas y trazos, nuevos materiales y herramientas, incluso nuevas plataformas. Pero no solo acaba ahí, lo más importante es seguir leyendo y aprendiendo de otros artistas. Por eso es recomendable seguir aprendiendo y viendo nuevos mangas, viendo nuevas películas y series, y leyendo nuevos cómics y aprendiendo diferentes estilos de otros artistas. Cuanto más conozcamos y más podamos aprender y desarrollar nuestro estilo y diferentes estilos, mayor será nuestro abanico de posibilidades. Por último, me gustaría hablar un poco de mi propia evolución en el dibujo. Os dejo por aquí una imagen de cuando era pequeño de cómo dibujaba el Iron Spider. Y ahora os dejo una un poco más actual de hace un par de años. Se nota el cambio, ¿verdad? Pero vamos a ver otro cambio. Os voy a mostrar otra imagen de una ilustración que hice cuando era más pequeño de Spider-Man con el simbionte. Y os voy a dejar la que hice hace menos de un año a ver qué opináis. Creo que se nota el cambio, ¿verdad? Y es que lo más importante para un artista es constantemente seguir aprendiendo y seguir practicando. Creedme, de verdad que se notan los cambios. Pues eso ha sido todo, nos vemos en el próximo. Un saludo.